Padre querido que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Y gracias porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, justo y bueno. Oh Padre, que tu Espíritu pueda ayudarnos a verte, conocerte y entender tu palabra. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Versículo 1 dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así, dice, 2 puntos. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Proposición, perdón. Sí. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto o la ley. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora que hablar en detalle, dice Pablo. Así pues, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de ¿qué? Comida y bebida. De diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de todos los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Sí, quiero que note la lectura que hemos hecho describe cómo era el santuario terrenal. Ayer nosotros hablamos de que ese santuario fue puesto por Dios como una ilustración, una escuela para enseñarnos cómo Dios haría el proceso de salvar al hombre pecador. ¿Se acuerdan? Sí, Señor. Y hablamos de que el hecho de que Dios quisiera descender con ellos, con el pueblo en ese lugar, representaba que Dios había descendido a buscar al hombre. Hablamos de que la iniciativa viene de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Por qué? Y leímos que el hombre no puede buscar a Dios por sí solo. Ahora, a mí me interesa que para los amigos que nos acompañan, describirlo. Por eso quise que pusieran una foto. ¿Cómo Dios quiso que lo hicieran? ¿Cómo lo hicieron según la Biblia? ¿Lo ven todos? ¿No se ve bien? No, de allá no lo ven ustedes. ¿Podemos apagar la luz de ahí si quieres? ¿Se va mejor? David, ¿lo puedes poner más grande?
Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, ok. Ahora. Ahí está bien, déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de que Dios le pidió a Israel que lo pusiera ¿dónde? Al centro. Y leímos el número que Dios le pidió a ellos que lo pusieran ¿dónde? A las personas alrededor y lo pusiera bandera y los nombres de las tribus. Y este es más o menos el cuadro como ellos lo armaban, como ellos lo montaban. Y según leímos, el texto que leímos de Hebreo describe solamente la parte de la caseta dentro de la pared que usted ve allí, que eran telas. Pero en el santuario terrenal, cuando Dios pidió que lo hicieran, le pidió que pusieran el campamento alrededor, como dijimos ayer, y le puso una pared a lo que él llamaba santuario, para distinguirlo del pueblo. Y le puso una entrada, un altar, que ahí mataban el cordero, con el cual ellos entraban. Sí, señor. Le puso una fuente de agua, La vaca. se llamaba el lavaco, ahí se lavaban, ¿verdad?, los sacerdotes, para entrar la sangre allí dentro. Y dentro de la caseta, leímos, Pablo describe que hay un lugar, dos lugares, un lugar santo y otro que, santísimo. En el lugar santo, Pablo dice que había tres muebles. Uno que era el candelabro, la lámpara, que de 7 brazos, que se prendía con aceite, ¿verdad? Una mecha con aceite. Otra, la mesa de los panes. Sí, señor. Se ponían panes y eran 12 panes, ¿verdad? Panes representando las tribus de Israel. Y tenía un altar de incienso, que se desprendía incienso y salía el humo, subía. Entonces, en el lugar santísimo, la otra parte dice que la dividía un velo, donde tenía figuras de ángeles. ¿Ok? Y al entrar después de ese velo, había lo que leímos, que era el arca y el propiciatorio, que era un cajón grande, con ángeles encima. ¿Ok? Y si ustedes ven la figura, la foto, ahí están todas las partes aquí, por eso me gustó que esa foto, el campamento y los muebles, cada uno de ellos. Dios hizo que al ellos ver eso, entendieran no solamente que Él había descendido, sino también su necesidad. Y cómo Dios la iba a suplir esa necesidad a través de ese proceso. Leímos, otra vez, leemos el versículo 11 de Hebreos 9, porque quiero que notemos algo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no que De esta creación. y no por sangre de machos cabríos o de animales ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez que dice. Para siempre. Dice entonces el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los impuros santifican la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de quién? De Cristo. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra ¿qué? Conciencia. Y el texto está diciendo que Pablo está diciendo que Dios, verá, puso eso que vemos en la foto como símbolo, figura de Jesucristo y lo que Él iba a hacer. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, señor. ¿Verdad? Eso es figura y símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer con el pueblo o con nosotros. ¿Para qué? Salvarnos. Salvación de nosotros. La Biblia enseña que eso era una ilustración. ¿Ok? Ahora note bien. Ayer leímos que la ilustración lo primero que hacía era demostrar que Dios quería descender a estar con nosotros. Sí, señor. Y que quería buscar al pecador. ¿Ok? Yo quiero que note algo hoy. Dios, al darle a ellos
esa ilustración en lo que llamamos santuario, lo que la Biblia llama santuario, la segunda cosa que quería hacer era enseñarle su necesidad. Por ejemplo, vayan conmigo al libro de Éxodo. Leímos ayer que fue en el versículo capítulo 25 que Dios le dijo, comenzó a darle a Moisés todas las partes y las figuras para que formara lo que es el santuario, lo que era el santuario. Sí, Señor. Yo quiero que note. No vamos al 25 todavía, yo quiero irme antes. Capítulo 20. Mucha gente lo conoce. ¿Qué sucedió en el capítulo 20? Dios le dio a Israel los 10 mandamientos. Y yo quiero leer, lo leemos. No se lo sabe de memoria, pero quiero que lo leamos. Habló Dios, versículo 1, a todas estas palabras. Yo soy que Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de casa de servidumbre. ¿Quién lo sacó? Dios. Escucha bien. Enseña ese texto que tenían ellos la necesidad de Dios cuando estaban esclavos. Totalmente. Nadie más podía sacarlo de allí, solamente Dios. Y la Biblia enseña que Dios tuvo que traer 10 plagas, que casi todo el mundo ha visto la película, ¿verdad? De cómo Dios sacó a Moisés de Egipto con las 10 plagas. Sí, Señor. Dice, Dios quiero que tú te recuerdes de que yo te saqué de la tierra de Egipto. Y entonces le dice lo que ellos tenían que hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las que... No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que lo tomara el nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero ¿el qué? Séptimo día. Y ya usted conoce el texto. Sí, Señor. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y toda qué. Se dice, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se larguen. ¿Dónde? la tierra que Jehová tu Dios te da. Le está hablando a ellos. Le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás las cosas de qué? de tu prójimo, Ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que tú qué. de tu prójimo. Si usted nota muy bien, Dios le está dando a ellos unas pautas de forma de vida. ¿Verdad? Y el texto implícitamente está enseñando que ellos tenían un problema por el cual Dios le dio la forma de vida. ¿Podían ellos adorar a otros dioses? No. Sí. Lo hicieron. ¿Podían ellos tomar el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Violaron el sábado? Sí. ¿Mataron? Sí. ¿Adulteraron? Sí. Entonces usted nota que Dios, cuando le da los 10 mandamientos a ellos, le está dando a reconocer, ustedes tienen un problema. ¿Sí o no? Sí, Señor. ¿Cuál era su problema? Desobediencia. Desobedecieron a Dios y estaban como en pecado. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que Dios quería habitar en nosotros porque el pecado está en nosotros? Ellos tenían ese problema. Y se nota entonces que Dios comienza a demostrar cuál era su necesidad. En este contexto, ¿cuál era la necesidad de ellos? ¿De que volvieran a Dios? Adorar y obedecer a Dios. Sí, Señor. Por eso usted ve, no lo voy a leer, que el capítulo 20 habla de el terror del pueblo cuando escucharon la voz de Dios que le habló.
El capítulo 21 habla de las leyes contra los esclavos, Sí, Señor. porque abusaban de ellos. El capítulo 21 habla de las leyes que Dios le puso cuando hablaba de la violencia, porque eran violentos. Y si usted sigue leyendo, le dio leyes de qué había que hacer si alguien mataba a alguien por accidente, porque había un problema. ¿Cuál era el problema? El pecado estaba ¿qué? En ellos. Por eso usted ve que Dios entonces en el capítulo 23 hace algo interesante. Sí, Señor. Versículo 20. Amén, amén. ¿Qué versículo? 20. 20. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Dice, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te ¿qué? Introduzca en el lugar. Que yo te he preparado. Comportarte delante de él y ¿qué? Y oye su voz. Compórtate, le pone acento, compórtate delante de él y oye su voz, no seas ¿qué? Rebelde. Porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Y escuchen bien, está demostrando otra vez que tenían ellos ¿qué? Un problema que demostraba una necesidad. En este caso, ¿cuál era la necesidad? Oír al ángel de quién? De Jehová. Si no, ¿por qué? Y le está advirtiendo, no sean rebeldes. Capítulo 23, versículo 23 ahora. Pero 22. Pero si en verdad oyes su voz y hace todo lo que yo te diga, ¿qué dice? Seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré a los que te afligieren. Versículo 23. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del hebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré que destruir. No te inclines. ¿Qué dice? No te inclines delante de sus dioses. Ni que Ni los servirán ni harán como ellos hacen. le está recordando otra vez, adórenme a mí y sean fieles. ¿Por qué? Porque ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Tenían el pecado en ellos. Y estatuas y todas esas cosas. Se note, con ese contexto es que Dios le da a ellos el santuario. Y da a entender claro Dios que cuando le da a ellos el santuario, lo que está es tratando de suplir su necesidad permanentemente. Dios quería enseñarle a ellos que ellos tenían una necesidad, porque eran ¿qué? Pecadores, malos, idólatras, rebeldes. Y Dios le quería enseñar a ellos y recordarle esa necesidad con la presencia del santuario. Y para que ustedes vean que es algo interesante en ese contexto, nosotros leímos ayer el versículo 25, capítulo 25, versículo 8 y 9, ¿verdad? Hazme un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Sí, Señor. ¿Por qué en ese contexto Dios le está pidiendo estar en medio de ellos? Porque Él sabe que ellos sin Él tienen un problema. Definitivamente. ¿Me están siguiendo? Sí, Señor. Por eso usted ve que hasta el versículo, Dios le da a Moisés todos los muebles hasta el capítulo 20, no, termina el capítulo 30, ¿ok? Sí. Con la fuente de bronce, que es esta, la del agua, la vaca, ¿qué más? ¿Verdad? El incensario, el aceite. Capítulo 31 le habla del sábado. El 31. Sí, y Moisés todavía está ¿dónde? Arriba. ¿Y qué ocurrió? Yo quiero que lo leamos. Sí, el 31 es bien importante. Versículos 12 en adelante. Oh, 12 en adelante. Del Éxodo. el sábado. Dice, con 31, 12 en adelante de Éxodo. Éxodo 31, 12 en adelante. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tú hablarás a los hijos de Israel y le dirás, en verdad vosotros guardaréis mis sábados
porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os ¿qué? Santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane, de cierto que hay un problema, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Cualquiera persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. Y Dios le está diciendo, ustedes me necesitan a mí, porque si no me obedecen a mí, van a morir. Y está enseñando algo interesante el texto aquí. El pecado mata. Claro que sí. ¿Qué hace el pecado? Mata. Y hay gente que no lo entiende y por eso no sabe cuál es su mayor necesidad. Todo ser humano nació en pecado y está muerto. El pecado mata. Y la violación del sábado también. Sí, dice, el pecado, la ley, por eso lo leímos. Versículo 16, dice, guardaré pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de su ¿qué? Generaciones. Como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, y habla de la creación. ¿Con quién está hablando Dios? Con Moisés, están en el monte. Y mientras Dios le está dando a Moisés todos los muebles del santuario para formarlo, porque entiende que ellos lo necesitan, el pueblo estaba haciendo algo interesante. Oro. Haciendo un becerro. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, allá estaban los dos tablas de ¿qué? El testimonio. De piedra escrita por el dedo de Dios. Dios le dio entonces lo que le declaró en el capítulo 20 de la ley, se lo escribió, se lo dio en una piedra. ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces note lo que hicieron ellos. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y ¿quién? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué le pidieron ellos? Que hicieran ¿qué? Otro Dios. Y lo primero que Dios les dijo que no hicieran fue lo primero que hicieron. ¿Crearse qué? Dios ajeno. Y el que conoce la historia sabe lo que pasó. Versículo 6, para brincar por el tiempo. Sí. Dice, al día siguiente, madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Habían terminado el becerro y se pusieron a adorarlo. Dios está mirando lo que ocurrió cuando habla con Moisés y entonces le dice el 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, sea que dice, corrompido. ¿Qué hizo? Corrompido. Pronto se han apartado de qué? Del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron. Y lo que está diciendo, me pusieron a ellos en lugar de mí. Sí. Y yo quiero que note cuál es el problema que dice Dios que tenían ellos. Idolatría. ¿Y qué? Rebeldes. Se apartaron del camino. El versículo 22 del mismo capítulo, cuando Moisés bajó, enfrentó a Aarón. Aarón le respondió, no se enoje mi señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Ese versículo es importante. ¿Por qué lo hicieron? ¿Tenían un problema? Ese versículo define todo. Completamente. Dios entendía entonces que ellos tenían una gran necesidad de Él. ¿Sí o no? Porque sin Él ellos tenían un problema que no podían resolver. ¿Cuál era el problema? Inclinados al mal todo el tiempo. Por eso la Biblia dice, usa la misma frase para hablar de cuando destruyó el mundo con el diluvio. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Génesis 6 dice que como el hombre
era inclinado al mal todo el tiempo, Dios lo destruyó el mundo con un diluvio. Y mi querido amigo, cuando uno lee estos textos, se da cuenta de que el pueblo de Israel tenía un problema que ellos no podían resolver. Era malo. Por eso usted ve que cuando Dios entonces continúa tratando de que ellos hagan el santuario, el capítulo 34, Señor. Dios le dice a Moisés, renueva el pacto con Moisés cuando hace, ¿verdad? Le habla. Yo no lo voy a leer todo, yo simplemente estoy haciendo un sondeo. En el capítulo 36, ¿ok? La gente le trae todo lo que tiene que hacer para el santuario, a tal punto que paró que la ofrenda, Del pueblo. ¿ok? Y entonces en el versículo 8 continuó a terminar el santuario porque entendió que ese santuario era la presencia de Dios, que el cual entendían la necesidad de ellos, de que Él estuviera con ellos todo el tiempo para arreglarles su problema. ¿Cuál era su problema? Eran inclinados al mal todo el tiempo. Sí, Señor. Sí, Señor. Si eso es así, entonces hay algo interesante, querido amigo que nos acompaña, miembro de iglesia. Hay algo interesante en ese mensaje. Si es verdad que el santuario es figura, ¿verdad? Para nuestro tiempo, como lo leímos, y representa a Cristo, nos está dando un mensaje eso. ¿Cuál es el mensaje? Que nosotros tenemos un problema que no podemos resolver. Sí, Señor. ¿Cuál es el problema? Pecado. 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 Tenemos una gran necesidad y esa es Dios. Y Dios con el santuario quería enseñar a Israel, como dijimos ayer, aparte de que Él vino a buscarlos, que vino a buscarlos porque ellos tienen una gran necesidad de resolver un problema que ellos no pueden. Y esa necesidad es Dios. Amén. ¿Me entienden? Sí, Señor. A Moisés le costó entender eso. Que si usted lee el capítulo 35, Moisés paró. No para que lo lea. Moisés paró la construcción del santuario. La puso en pausa. Hay gente que no lo nota, parece que no lo ha leído o no se acuerda, pero Moisés paró y puso en pausa la construcción por el problema. Pero entendió muy bien que eso había que hacerlo porque representaba al que podía solucionarle su problema, el cual para el hombre no tiene o no tenía solución para él. Yo le tengo una mala noticia, mis queridos amigos y hermanos. Una mala noticia. Usted y yo tenemos un problema que no podemos resolver. Y es el problema más grande que el hombre tiene, el que le ha causado toda la miseria, sufrimiento, dolor, pleitos, divisiones, muerte, crímenes, enfermedades, el peor de los problemas, y lamentablemente no tenemos solución para él. Cristo Jesús. ¿Usted se ha sentido con un problema que no puede resolver? Le pregunto. Sí. Oh, claro. Ahora, ¿cuándo se ha sentido usted que no puede resolverlo? Cuando intenta todo y se da cuenta de que no hay manera. De mi manera. Si Dios Otro más grande que yo. Me acuerdo una vez, Más poderoso. un amigo trabajaba en un lugar donde su jefe, millonario, se le acercó un día. Yo he notado que tú hablas de Cristo y que hablas de Dios. Yo no creo en eso, le dije. Wow. Millonario. El dinero resuelve todo. Y yo estoy tranquilo con el dinero que tengo. Me contó él que pasaron varios meses y se le acerca el hombre triste. Mi esposa está enferma de cáncer. Ajá. El médico me dijo que se está muriendo. Y yo he ofrecido todo mi dinero para que alguien la salve y no aparece nadie. Ahí está su experiencia. Y mi amigo le dijo, entonces tú debes comenzar a entender que hay cosas que tú no puedes resolver ni todo el dinero que tú tienes. Dice que el hombre bajó la cabeza y se devolvió. Wow. La mujer murió
y después se acercó a mi amigo a decirle, tú tenías razón, no encontré a nadie que pudiera resolver el problema que yo tenía. Mi querido amigo y hermanos, el hombre ha creído por el mismo problema que tiene, que él tiene poder para resolver las cosas que él no puede. Y nos chocamos con paredes y problemas y nos sentimos impotentes. ¿Cuántos se han sentido así? Quiero decirle que eso es bueno. Gloria a Dios por la impotencia del hombre. Gracias a Dios por los problemas que nos hacen sentir impotentes, porque el hombre no quiere reconocer que tiene un problema que él no puede resolver. La Biblia lo enseña muy bien. Yo quiero enfatizarlo, darle más énfasis a eso. Por ejemplo, Efesios capítulo 2. ¿Qué texto? Efesios capítulo 2. Amén. Tanto texto que copié algunos que no se me olvidaron. Efesios capítulo 2, 1 al 2, enseña la raíz del problema. ¿Lo tienen? Sí, Señor. Hablando de Dios, de Jesucristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo quiero que note que el texto no dice que el pecado lo va a matar. ¿Dice así? No. No está en futuro. ¿Está en qué? Presente. Presente. Y enfatiza el versículo lo que Éxodo enfatiza. El pecado no es que va a matar a nadie, es que ya está muerto. Hay que dejar hasta de predicar que si no se entrega a Dios el pecador va a morir. La Biblia enseña que si no se entrega a Dios se va a quedar muerto. Porque el pecado mata y el hombre pecador está muerto, y para esa muerte él no tiene ninguna salida ni solución. Problema que no puede resolver. ¿Qué enseñaría si creeríamos en la mayor necesidad que tiene el hombre, la cual es Dios? Amén, Señor. El pecado mata y la Biblia lo enseña muy bien. Y el pecador está, ¿cómo dice? Muerto. Entonces el texto que Él, hablando de Jesucristo, nos dio ¿qué? Vida. Y enseña que la muerte del pecado tiene una solución, pero no está en nosotros. ¿Está en quién? En Cristo. ¿Te gustaría tener vida? Amén. Amén. Pues tú no puedes luchar más con tratar de conseguirla, porque tú no la vas a encontrar por ti solo. No hay solución para ese problema. Dios entendía eso también cuando le explicó a Israel lo del santuario, que esta semana vamos a ver que lo que Dios le dio en el santuario fue el proceso para ellos suplir su necesidad y quitarle el pecado en Cristo Jesús. Por eso el texto sigue diciendo y se pone más interesante todavía. Hablando de los pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de los que recibieron vida en Cristo. Siguiendo, ¿qué dice? La corriente del mundo. ¿La corriente qué? Del mundo. ¿Qué significa eso? Siguiendo la forma de vida del mundo, que no busca a Dios, que lo que quiere es seguir practicando sus pecados sin creer que eso es un problema. Sí, Señor. Señor. ¿Qué más dice? ¿Conforme a quién? Al príncipe de Oh, ahí está la raíz del problema. del diablo. ¿Conforme a quién? ¿Quién es ese? Conforme al Satanás. Sabe. Escuche bien. A muchas personas se le olvida, aún a nosotros los que decimos ser cristianos, que la raíz del pecado es ¿quién? Muerte. No, el resultado del pecado es muerte. Satanás. Satanás es la raíz del pecado, el que originó el pecado, y que todo pecador vive conforme a como él quiere, y de ese problema no puede salir tampoco solo. ¿Quién indulgía o quién movía a Israel
a crear el ídolo que creó cuando Moisés estaba con Dios en el monte? Satanás. Satanás. No le crean a Dios, eso de adorarlo a Él solamente. Ustedes no necesitan eso. Como le dijo Adán y Eva ayer, ¿se acuerdan que lo leímos? No coman, que eso no importa. Lo que Dios no sabe es que ustedes serán como Él, como dioses. Y la misma idea la ha seguido trayendo. Me acuerdo que un hombre visitaba una casa cuando era pastor en el Bedford. Todos los jueves iba a visitarla. Y me encontré con uno y dice, pastor, yo quiero hacer una pregunta, pero quiero advertirle. Digo, es que nadie me la ha podido contestar. Digo, bueno, pues entonces tú te la vas a hacer hombre equivocado, porque tal vez yo tampoco. Me dice, no, yo quiero que usted me dé la respuesta. Digo, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Es verdad que nosotros somos dioses? Estaba estudiando con un grupo de la Biblia, un grupo estaba estudiando que le enseñaron eso. Wow. Y yo le hice la respuesta tranquila. Yo le digo, yo quiero que tú mires a tu alrededor. ¿Dónde tú estás preso? Si tú fueras Dios, ¿estuviera aquí? Y me mira. Digo, sí, mira, tú con el poder de Dios estuvieras preso. Y yo no sé por cuántos años estuvo aquí, por mucho. Pues si tú eres Dios, sal. La más respuesta fue esa. No, porque el problema no es discutir si era Dios o no. El problema es demostrarle que Él no tiene poder como Dios y que su problema no puede resolverlo Él. Y el ser humano ha creído esa idea. Aún a veces algunos cristianos creen que con eso, con lo que hacen, ¿verdad? Tienen poder. Mi querido amigo, no. El hombre tiene un problema que no puede resolver porque Él no es Dios. Es pecador que está muerto en pecado. Amén. Definitivamente. Me estaban enseñando mal. Y quiero leerle otro texto que añade otro problema. Romanos 8, le añade más al problema. Romanos 8. Amén. ¿A cuánto le gustaría salir del problema? ¿Qué hacemos entonces si nosotros no podemos resolverlo? Cristo. Dale, La Dios. salvación. Cristo es Dale, el Dios. Hay que aferrarse a Dios. Hacer lo mismo que Dios quería que Israel viera cuando veía el santuario. Por eso se lo puso en el medio. Ahí se derrama Dios y ahí está nuestra solución. Cuando nosotros veamos a Jesucristo, tenemos que verlo como Dios que vino a descender al hombre para suplir esa necesidad del cual el hombre no puede salir, no puede tener por sí solo o suplir por sí solo. La mayor necesidad del hombre es ¿quién? Cristo Jesús. No es salir del pecado. Pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Usted está loco? No, porque el hombre no tiene solución para eso. La necesidad que tiene es de buscar al que lo saca. Jesucristo. Cristo Jesús. O sea que hay muchos cristianos a veces que intentan hasta ellos mismos tratar de resolver problemas sin buscar a Dios y no van a poder y fracasan. Pero que no podemos ser cristianos, no es que usted no va a poder, eso es cierto. Solamente Cristo lo puede hacer en nosotros. Amén, amén. Por eso, Romanos 8 lo enseña muy bien. Versículo 7. Amén. Amén. Dice, leemos el versículo 5 para que tengamos el contexto. Los que son de la carne piensan en qué, En las cosas de la carne. pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es que, Muerte. y ven, todavía sigue enfatizando que el pecado es que, Muerte. no dice será, es muerte. Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es que, Vida. vida y qué, Paz. por cuanto los designios o la inclinación, los deseos de la carne, ¿qué dice? Son enemistad contra quién. Contra Dios. Porque no se sujetan, no son obedientes a la ley de Dios, ni tampoco que. Pueden. Ese era el problema de Israel correctamente. El hombre, aparte de que está muerto, vive de acuerdo a Satanás, no puede ni siquiera obedecer a Dios aunque quiera. Aunque usted desee buscar a Dios, no puede sin Cristo. Entonces, es claro en la Biblia que la mayor necesidad que el hombre tiene, que se le enseñó Dios a Israel en el santuario, nos las enseñó Dios a nosotros a través de la Biblia en Jesucristo. Amén. ¿Cuál es? Buscar.
¿Cuál es? Buscar de Cristo. Entregar su vida a Jesucristo. ¿Suplió Dios la necesidad? Amén. Dependerá de si usted acepta la solución. Amén. La gente cree que Dios suplió la necesidad cuando dio a Cristo. No, mi querido amigo. Dio la oportunidad para suplirla. Por eso yo puse lectura bíblica Juan 3:16, con el cual termino. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que se salve todo el mundo. Todo aquel que No, para que la necesidad se suple de todo el mundo. No, para que el que crea. En Él. O sea, mi querido amigo, se escuche que la única forma de recibir la solución o lo que suple o arregla nuestro problema es creer. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. ¿Qué es? Creer. Por eso vamos a ver mañana qué había que hacer para creer. Y está en el santuario. Sí, O sea señor. que la ilustración perfecta del plan de salvación está allí. Ya hemos visto que ayer Dios se lo dio para demostrar que Él vino ¿qué? A buscar al pecador. Hoy vemos que lo hizo porque entiende que el hombre tiene una necesidad de resolver un problema que él no puede. Y Él es el único que puede y por eso descendió. Pero hay que creer. Amén. ¿Te gustaría creer? Amén. Gloria a Dios. Me gustaría que se pongan de pie el que quiere creer en Cristo. Amén.